Hola, bon dia, benvingudes al TNT. Merci, moltes gràcies per venir. Res, volia presentar-vos breument els artistes que veureu ara, que són els 6 artistes residents seleccionats a través del programa d'acompanyament a artistes residents del Festival TNT 2023-2024. O sigui, són els artistes que l'any que ve estrenaran les seves peces dins del festival. Aquests artistes han estat seleccionats a través d'una convocatòria pública a una comissió que és nacional i internacional. Estem al TNT, però també estan altres espais amb els quals tenim una relació, una col·laboració i una mateixa mirada, una mirada similar. Aquest any han estat la Mutant de València, el Centre Cultural Conde Duque de Madrid, Materials Diversos, que és un espai que està a Portugal, i el Teatre Le Grutli de Ginebra. Què més us volia dir? Aquest programa consisteix bàsicament en que nosaltres els facilitem espai, un suport econòmic, unes residències tècniques que són superimportants i que fem en col·laboració amb l'Estruc i amb el Graner. Sense la seva col·laboració tampoc no seria possible perquè no disposem dels recursos i llavors a través d'aquesta col·laboració podem tenir les residències tècniques durant una setmana i és bàsic per poder estrenar la peça. Què més? Aquest és el programa que fem també acompanyament durant l'any. Ells estan treballant aquí a Terrassa, a través de mediació també treballem el territori i res, això us volia explicar. Després d'això hi haurà un dinar davant del teatre principal i després ja que comenci la festa. Espero que tingueu molt bon festival. Merci. Hola, somos Parqueito, soy Kotome Nishiwaki y Miquel Casaponza. El proyecto parte de los poemas Tanka, escritos por mi abuelo Takahide Nishiwaki, hace más de 50 años. Recitando los poemas, empezamos a adentrarnos en su mundo, observando los escenarios que teníamos delante. Empezamos a convertirlos en escenas con nuestros cuerpos, voces y sonido. Estos escenarios, estos lugares, ya no son los mismos. Ya no usamos las palabras de la misma manera. Rocatei, la cabaña de las 6 canciones, de los 6 poemas, es una especie de lugar, de refugio que está con construcción y que imaginamos que se podría ir construyendo en escena. Estas impresiones breves, Tanka, estos poemas Tanka, hablan de la condición efímera del ser humano, la no perdurabilidad y la trascendencia, siempre en conexión con la naturaleza. Reflexiones sobre identidad entendida como existencia efímera, identidad transparente. Cómo se va transformando la identidad que descubrimos a través de los poemas en múltiples realidades. Cómo redibujar un mapa coreográfico de estados canalizadores y ponerlos en escena. Estados de tránsito, de pasaje, de traslación, de traducción, de corporeización, de cómo canalizar estas instantáneas y llevarlas o combinarlas con estados físico, visuales y sonoros.
Words fulfill every gap. Cover space. Persist in time. Eventually disappears. And appears again, like bubble. You. To. Oh!
高く長く続く道。私はボートの上に沈んでいる。重力がなくなり、体のバランスを崩し始める。水の底に出口があるのかもしれない。そう思って懐中電灯で水面を照らす。水は存在しないかのように透明だ。中に潜りたい、その欲動に駆られる。体が透明になる感覚。その瞬間、私は怖くなった。This wonderful feeling, everything's going my way, everything's going my way. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Well, I've got this wonderful feeling. Everything's going my way. Hola, me llamo Frances. Estoy aquí para presentar la pieza Un Chai Acrobate Dessert. La pieza aún no existe, pero sí os podemos decir esto.
En su reformulación depresiva, es decir, en su reformulación contemporánea, la historia de una melancólica se debería concretar en términos de piel aceitosa, cierta cantidad de cuero cabelludo muerto sobre las almohadas, casi un estilo de ropa de estar por casa, casi un gusto, llegaría a decir, por el abandono del algodón raído. Si bien depresión tiende a los colores apagados, sin duda no es negra. Si bien la depresión tiende a los colores apagados, sin duda no es negra. Tampoco diría que la depresión es poco expresiva o desapasionada. Recordemos los versos de Nerval. Me preguntas por qué tengo tanta rabia en el corazón y sobre el cuello flexible una cabeza indomable. Pues tengo a veces de Caín la implacable rojez. Pues tengo a veces de Caín la implacable rojez. Así pues, las pasiones de la depresión son ostentosas y negativas, hiperbólicas, teatrales. Al perder la justificación heroica de la época, las depresivas perdemos la salvación del romanticismo. A día de hoy nos queda el diagnóstico y la anestesia, y a ella parece que nos debamos. Pero debe de haber otra forma de contar la depresión, ni romántica ni psiquiátrica. Y estamos en esta búsqueda. Muchas gracias y nos vemos el año que viene. Queridos Reyes Magos, mi primer deseo es que la hermosa Yara Solano presente este vídeo en mi nombre, que conoce bien mis andaduras y me devuelve mucho amor siempre. Me gustaría que la cosa que estoy empezando a crear se haga grande y fuerte a fuego lento, arrollándome a su paso como es debido, pero sin llegar a matarme. Reinas que todo lo podéis, que la idea que ahora se va a presentar en formato de vídeo sea capaz de hacer su hechizo y seduzca a cuantos miran. Amigas, compañeras y programadoras varias. No tanto como para que me queráis de verdad, que de quererme me vais a matar. Que tampoco se tenga mucho en cuenta la cutrez de lo que diga, ni mi cuerpo canijo, solo que se siembre en las cabezas de los que miran la posibilidad de una obra mejor. Queridos reyes, reinas, reines, que la creación final opere transformaciones en mí y en el público, pero en mí sobre todo. Que el amor siga siendo doloroso, pero no tanto. Que las heridas duelan un poco, pero no hagan trauma. Que los cuerpos mariquitas se rebelen contra el hombre psicópata y que después de la obra sigamos sin entender nada. Queridas magas, os propongo un cambio. Llamad muerte al trabajo, a las pajas, matrimonio y antorcha a las noches, que alumbren a alguien. También me gustaría ser paisaje, pero eso ya es otro sentir que intento explicar en la pieza y no sé cómo. Y que le den un aplauso a Yara cuando acabe, que lo está haciendo muy bien mientras yo estoy en Berlín. La cosa en la que ando trabajando para el futuro se llama Analphabet. Mushus, Alberto.
después de que una pareja discuta fuertemente en la playa de Gulpiyuri, en Asturias, un fantasma romántico se les aparece sobre el mar para cantar canciones a la pareja. Ese ha sido como el punto de inicio de partida que ha activado esto. Aunque no es que venga a cantar, sino que realmente lo que tengo que descubrir en la pieza es a qué viene este fantasma, quién es este fantasma y qué viene a decir a una pareja que se está tratando mal o está triste, ¿no? Y aquí aparece el tema de los maltratos en pareja y de los abusos que cometemos dentro del sistema amoroso de la pareja. Y en torno a ese universo gira un poco la pieza o sobrevuela este fantasma, ¿no? Yo creo que la pieza atraviesa un misterio, es lo que me mantiene un poco en el escenario, descubriendo qué es, y lo que he hecho ha sido empezar poniéndome unas premisas para activar esos misterios, digamos, ¿no? Todo lo que diga es un poco mentira, en ese sentido, porque, como te digo, lo que me pone en pie tiene que ver con lo que aún no está descubierto, ¿no? Y bueno, creo que las piezas anteriores abrieron una puerta, dejaron unas preguntas en el aire, que creo que esta viene a retomarlas y a intentar contestar algunas de ellas y a continuar, ¿no? Yo creo que cada pieza deja siempre la semilla de la que va a venir después, ¿no? Deja unas preguntas y unas puertas abiertas. Y me apetecía seguir buscando qué era esto, ¿no? De enfrentarme al público cara a cara, desde este lugar que vuelve a transitar lo marica, que vuelve a transitar lo afectado, y está Luz Prado conmigo en la escena, en el violín, que está un poco encargándose de dirigir ese campo sonoro, y estamos tratando de cómo llegar a ese sitio de leyenda, a ese fantasma del bosque, ¿no? Un poco. Desea dinamitar y devenir en otro cuerpo que se come a otro por los sobacos y dinamita y deviene en otro cuerpo pobre. En otro cuerpo pobre. Todo está articulado en base a construir un mito, una leyenda. Y ese mito es el mito del analfabet, que es como se llama este fantasma. Me parece importante que se construya una mitología queer y buscar cómo hablar de las relaciones amorosas cuando existe abuso. ¿Qué yugos nos estamos poniendo también nosotros mismos desde cómo tiene que ser una pareja? ¿Cómo tiene que articularse una pareja? ¿O qué líneas debe seguir el amor, ¿no? Guarda el abismo que solo tú ves en su cara. No hablo yo no sé nada. Me dicta el espíritu.
¿Qué pasaría si se hunde Haití? ¿Qué hay debajo del suelo y qué surgiría del mar? ¿Quiénes seríamos? ¿Qué narrativas están sumergidas debajo de nuestras islas? ¿Qué está ya reptando dentro nuestro? ¿Qué es entonces esta memoria del vudú? ¿Qué narrativas de transformación y mutación se esconden y se extienden a través de sus divinidades y sus zombies? ¿Qué pasó en el Bois Caïman, esa reunión que desencadenó la insurrección de tantas personas esclavizadas?
La operación consiste en la intervención de un medio que, más allá de producir un cambio perceptible en el territorio que afecta, cambia la relación que teníamos con este. Hace insostenible la relación que teníamos con este lugar, con este teatro. La operación es una pieza. La operación es una pieza y es una operación. Es una pieza que se llama la operación y que además es una operación. Está hecha a base de operaciones de cálculo, quirúrgicas, de operaciones económicas, militares, bancarias, de sustitución, de resta, de adición. La operación se llama la operación. Funciona a través de operaciones y deconstruye la operación. La operación trabaja en la deconstrucción de la noción de operación, la deconstrucción de la acción, de lo que se entiende por hacer, lo que sucede, lo que se desencadena, lo que produce algo en performance.
La operación en sí misma no puede ser encontrada, solo vemos sus efectos. Un corte, una sustitución en sí mismos no se ven, no se tocan. Se ve un nuevo material ya transformado, no el corte, no la sustitución. La operación es eso entre las cosas que no podemos ver, pero que no para de modificar nuestros modos de ver, de significar, de relacionarnos con un objeto. A mí me hubiera gustado que vinierais todos a la operación, pero no lo habéis hecho. No habéis venido todos. Nunca asiste todo el mundo a la operación. Nunca asiste nadie a la operación. Nunca viene nadie a la operación. Nadie puede asistir a la operación. Nadie asiste. Nadie asiste. Nadie tiene acceso a la operación. No hay acceso. No hay acceso. No hay puerta. No hay puerta. Esto no es una puerta. Esto no es una puerta abierta. No hay espacio vacío. No hay espacio vacío. No se asiste a una operación, no se asiste a una operación, uno no asiste a una operación. La operación no tiene un lugar al que asistir, la operación no tiene un lugar al que asistir. No se puede asistir a la operación, se opera, se opera, se opera, se opera, operar, operar, operar sin par, operar sin opera, operar sin par, o para, o para, o para, o padre, o padre, ópera, operar. Operar sin par, operar sin par, operar sin par, operar sin pares, operar sin pares, operar no tiene par, operar no tiene par, operar impar, operar impar, operar sin padres, operar sin padres, operar sin padres. Vamos a elucidar el problema de la operación. Vamos a elucidar el problema de la operación. El problema de la operación. Gertrude Stein, autora con la que hemos trabajado en la fase de investigación de esta pieza, la operación, escribió un texto para elucidar su trabajo que se llamaba An Elucidation. Elucidation. First as explanation. Elucidate the problem of half. Elucidate the problem of half and half. Half and half. Half rivers and harbors, 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 half rivers and harbors. Mitades de ríos y mitades de puertos, mitades de ríos, mitades de puertos, tener ríos, tener puertos, tener ríos, tener puertos, mitades de ríos, mitades de puertos, mitades de ríos, mitades puertos, tener ríos, tener puertos, mitades de teatro, mitades de acciones, mitades de teatros, mitades de acciones, mitades de teatros, mitades de acciones, tener teatros, tener acciones, tener teatros, tener acciones, tener teatros, tener acciones. Vamos a elucidar el problema de tener y ser, de tener y ser y tener, ser, tener ser, tener que ser ser, tener que ser que tenerse ser que tener ser. Vamos a elucidar el problema de venir y tener, de venir y tener. No se puede venir y tener, no se puede venir y tener, no se puede venir y tener, no se puede entrar y estar dentro, no se puede estar dentro y entrar, no se puede. Esto es un teatro, un teatro no es posible. Esto es un teatro no es posible, un teatro es imposible. Un lugar es imposible sin otro lugar. Un lugar es imposible, un lugar es imposible sin otro, un lugar es imposible sin otro, un lugar es imposible sin otro lugar. Y eso no tiene nada que ver con intención, y eso no tiene nada de intencional, y eso no tiene nada de intencional. No hay aquí, no hay allí, no hay aquí, no hay allí, no hay teatro, no hay aquí, no hay allí, no hay teatro, aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, allí, 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 aquí, o aquí, aquí, allí, allí,
o aquí, aquí, allí, o allí, allí, aquí, aquí, allí, 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 aquí, aquí, allí, aquí, allí, allí, aquí, allí, aquí, aquí, ahí, 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 aquí, ahí, ahí, aquí, ahí, aquí, ahí, 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 no, no ahí, no ahí, no ahí, 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 con la I, no con la I, con la I, no con la I, no con la I, no con la I, no, ahí, no hay, no hay ahí, no hay ahí, no hay, no hay ahí, no hay ahí, con la I, con la I, con la hueca, no con... No con la del punto separado, no con la del punto separado, con la hueca, no con la castrada, no con la castrada, no con la hueca. Una vagina no es una castrada, una vagina no es una castrada. Cero, cero, cero es igual a cero. Cero, cero es igual a cero. Cero, cero es un conjunto vacío. Un conjunto vacío nunca está vacío. Luego cero no puede ser cero, cero no puede ser cero, cero no puede, cero es igual a cero, cero es igual a cero, cero es un conjunto vacío, es decir, un teatro. Un conjunto vacío nunca está vacío, luego cero no puede ser cero, luego el teatro es un cero, el teatro es un cero, el teatro es un cero. Esto es un teatro, aquí va a pasar algo, esto es un teatro, aquí va a pasar algo, aquí va a suceder algo, aquí va a pasar algo. Hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, voy 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 a hacer algo, hago 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 agua, hago agua, hago agua, hago agua, hago agua, hago aguas, hago aguas, hago aguas, hago aguas, hago aguas, hago algo al hacer, hago algo al hacer, al hacer algo, al hacer algo, algo al hacer, hago algo al hacer mismo, hago algo al hacer, hago algo al hacer hago algo al hacer, hacer lo que pasa, hacer lo que sucede, hacer lo que sucede. Hay que hacer lo que sucede, hacer lo que sucede, hacer lo que pasa, hacer lo que pasa, hacer lo que pasa. Vamos a elucidar el problema de hacer y tener. Vamos a elucidar el problema de hacer y de tener. Hacer y tener. No se puede hacer y tener, no se puede hacer y tener. Tener hace algo, tener hace algo, pero hacer no puede tener, hacer no puede tener. Hacer no puede tener. El teatro siempre quiere estar ahí, siempre quiere estar. El teatro siempre quiere hacer algo ahí, siempre quiere hacer algo ahí. El teatro siempre quiere estar ahí, siempre quiere estar ahí, siempre quiere hacer algo ahí. Pero no puede hacer algo ahí, quedarse ahí. No puede hacer algo y estar ahí. No puede hacer algo y estar ahí. El teatro siempre quiere estar. Y ahora la danza también quiere mover y estar ahí. Quiere mover y estar ahí. Pero eso es cosa del teatro. La danza quiere mover y estar ahí, pero no puede mover y estar ahí. No puede mover y estar ahí. Es cosa del teatro, pero no puede hacer algo. El teatro no puede hacer algo y estar ahí. No puede hacer algo y estar ahí. El teatro. Déjalo a él, déjalo a él tenerlo a él. Déjalo a él tenerlo a él. Déjalo tenerlo a él. Déjalo tenerlo él. Déjalo tenerlo, hazlo ser escuchado. Déjalo tenerlo, hazlo ser escuchado. Déjalo tenerlo, hazle hacerse escuchar. Déjalo tenerlo, hazle hacerse escuchar. Déjalo tenerlo, hazle tener una intención. Déjalo tenerlo, hazle tener una intención. Déjalo tenerlo, hazle ser un tercero. Hazle ser tercero, hazle ser tercero. Heard third. Poesía patriarcal, su origen, su historia. Poesía patriarcal, su origen, su historia. Teatro patriarcal, su origen y su historia, Poesía teatro patriarcal y su origen y su historia patriarcal y su origen y su historia teatral y poesía patriarcal, teatro patriarcal y su origen y su historia y su historia patriarcal y su historia teatral y su dramaturgia y su danza, teatro patriarcal y su danza patriarcal, su danza teatral y su danza teatral.
nos vamos para afuera, esto lo puedo dejar, ¿no? Sí, ¿no? Molt bé, doncs l'última presentació serà a l'exterior. Per tant, us convido a anar tirant. Nilo Gallego Rodríguez, batería, percusionista, toco los tambores y soy artista sonoro. Y esto es el comienzo de Orelles Voladores. Digo que es el comienzo porque es un mundo nuevo para mí. Lo primero que he querido hacer es quitarme peso. Ya he comentado que soy batería y ya sabéis que siempre hay que estar cargando, descargando, montando, desmontando. Termina el concierto y toda la banda está disfrutando ya en la barra y tú desmontando ahí. Además tienes que agenciarte un coche cuando empiezas porque ya la gente no te lo quiere llevar más y necesitas coche para llevar tu batería, pero también se mete el guitarrista, la organista, el cantante con todos sus amplificadores y te haces responsable de una situación que no tendrías por qué. Entonces, por eso y porque he sido fuertemente golpeado por el minimalismo, he decidido dejar los tambores en casa. Poco a poco se han ido dejando en casa cada vez más hasta que me presento aquí sin instrumento ninguno. Una vez que me he desprendido del instrumento, he buscado de nuevo en el título, porque siempre volviendo lo encuentras, Orelles Voladores, y me he dado cuenta que dentro de nuestro cuerpo tenemos tambores, hay tambores. En las orejas hay un pequeño parche estirado de piel que se llama, de 6 milímetros, que se llama tímpano, en inglés eardrum. Y ahí está. Es tambor de oreja que tenemos cuando un sonido la onda, vibración sonora se acerca. Hay un momento que golpea el tímpano, golpea el parche y de esa manera oímos. Es como si para escuchar necesitáramos ser golpeados. Es también una invitación a ser golpeados y disfrutar.
ahora, además, puedo ser el batería y la batería. Voy a comenzar, iba a decir afinando, que no, pero no me gusta la palabra, podríamos decir calentando. Me he dado cuenta que en invierno las pandereteiras colocan los panderos y las panderetas cerca de la lumbre de la hoguera y de esa manera se calienta. Entonces, voy a ver un poco más. Lo tengo a tono. Siento mucho más la claridad, ahora más nitidez. Y puedo por un lado escuchar golpes y también roces, como cuando en la batería con las escobillas haces ochos para tocar jazz. Lo que pasa es que estos roces no son ochos, no comprendo la estructura y están golpes voy a intentar focalizar un poco. Mucha diferencia. No sé si desde ahí, porque es como una cueva, entiendo que es diferente, qué resonancia tiene por la arquitectura, pero yo noto mucha diferencia. Así como una concha de mar aquí. Encuentro como en la bañera. Bueno, esto es una muestra pequeña de cómo funciona Orelles Voladores, que es un proyecto
que, como he dicho, por un lado es un intento de concierto, de percusión sin instrumento, tocando a través de los tambores, de los tímpanos, y también un intento de generar un diseño sonoro sin que medie la tecnología, sin que haya pues aparatos de grabación o difusión. Porque cuando eres sonidista y estás grabando con la pértiga y el micrófono, hay un momento en que te puedes quitar los auriculares porque ya sabes, tu oreja está en el micrófono, ¿no? No está aquí, ya está aquí. Entonces, en un momento dado, te puedes ir, pero tu oreja está ahí. Y en un momento dado, si quieres, podría volar. Entonces, un poco son estas, bueno, como estos dos lados. El lugar, me gustaría hacerlo en un lugar, he probado un poco dentro de teatros, no me gusta mucho, y yo creo que un parque, un lugar tranquilo para 50 personas o 60, para compartir la experiencia, bueno, pues eso estaría bien, en un lugar quizás alejado. Eso lo estoy un poco, bueno, manejándolo. Y también hay una línea en paralelo que es de talleres, una vertiente pedagógica que llamo prácticas de vuelo para orejas, y precisamente aquí en el TNT vamos a hacer unos talleres para familias, para niños y niñas, y cuando me lo propusieron, pues comenté que me gustaría hacerlo también para personas sordas. Entonces se han puesto en contacto con la Asociación de Sordos de Terrassa, y esta tarde comenzaremos con una sesión, un encuentro con oyentes y no oyentes, donde trataremos el sonido, la escucha del sonido por la vibración de los objetos y los cuerpos. Y bueno, también hay una línea así pedagógica en paralelo sobre orejas voladoras. Y nada, bueno, he tenido dos pequeñas residencias en espacios independientes, en Nyam Nyam, en Girona, en Mieres, Girona, con el Espai de Nyam Nyam, y también en el Consulado de Valencia de la Sociedad Totor Alonso, y ahora una residencia aquí en el TNT de este año, y estoy abierto a otras posibilidades. Eso es.